Bueno, en aquella primera época era costumbre en los colegios religiosos empezar el día con una Ave María o con una oración. Nosotros desde la comunidad vimos que esta oración del principio era un tanto a veces rutinaria y quizá también se habían perdido las raíces familiares para estas oraciones y pensamos en sustituir esta oración por algunos tipos de ejercicios que les llevaran a experimentar su yo más profundo, con su interioridad. Y comenzamos a pensar en la manera, ¿no? Nosotros teníamos un bagaje, pero que esto lo pusimos por escrito, hicimos unos apuntes para uso de todo el profesorado, en el que explicábamos, separado por ejercicios que iban a la atención, a la respiración, a la relajación, a la concentración, etcétera, pero eran de uso interno, que los pusimos a disposición del profesorado. Y bueno, el caso es que comenzamos que antes de empezar las clases había un cuarto de hora que llamábamos de interioridad. Vale. En aquesta interioridad hacíamos ejercicios que iban siempre de lo más físico, diríamos, o externo, del cuerpo, del trabajo con el cuerpo, estiramientos, relajación, movimiento, hasta la parte más sutil, diríamos, que sería el silencio y entrar en ellos mismos, ¿no? Si había algún niño que no seguía o que lo único que pedíamos e intentábamos es que no molestara, pero no se exigía respuesta en los niños. No se sacaba de clase un niño porque aunque hablara o aunque, ¿vale? Yo creo que esto también era importante. ¿Y esto hace cuánto que empezasteis? ¿25? 30 años. 37. ¿Y cada día se hace esto? Se hace en todas las clases desde P3 hasta 6D, que ahora tenemos. Antes tuvimos séptimo y octavo, antes tuvimos bachillerato. No sé si cuando el bachillerato, no, ya fue ya. ¿Esos primeros apuntes los guardáis? Sí, y los renovamos. Y visualización, pues es un libro, mira, podríamos haber traído. Visualización, un libro en el que hay muchos tipos de ejercicios de visualización. Haremos una cosa, cuando podamos haremos una foto y esa foto puede servir para presentar vuestra entrevista. ¿Qué os parece? Vosotras y los apuntes, que sería muy interesante, ¿sí, no? ¿O qué os parece? Sí. Bueno, Pilar, ¿qué? No, yo lo que quería decir que al principio, al principio quiero decir que esto de la interioridad, pues ya... Pero cuando empezamos toda esta búsqueda, hubo unas repercusiones en la escuela muy, muy concretas. Y en aquel tiempo la comunidad hizo varios cursos de catequesis, propiamente con especialistas, que estos especialistas eran el Frederic Bassó, Joan Alemany, Tutu Saus, el Jacint Matas, etc., que nos enseñaban y asesoraban cómo transmitir a los alumnos esta fe o esta inquietud, ¿no? Y lo que sí llegamos a comprender que la catequesis no era la escuela precisamente el lugar para hacerla, sino que era la familia y la parroquia. Pero sí que teníamos que dar unas herramientas a estos niños
unas herramientas para que pudieran llegar a su profundidad, pero no propiamente la catequesis. La catequesis no es la escuela la que lo ha de hacer. Esto es lo que, juntamente con estas personas que nos asesoraban, llegamos a esta conclusión, ¿no? Y concretamente de la clase de religión, o sea, de los libros de religión o clase de religión que se daban entonces, se pasó a decir una cosa que nosotros llamábamos ciencias humanas. Y ciencias humanas era pues ir a lo esencial de los valores humanos y bueno, lo llamábamos así. Luego cambió en otra cosa, ¿no? Entonces sí que decíamos, muchas veces había una frase que decíamos, demos, y la María Raimunda tenía mucha afición a decirla, demos a los alumnos aquello que les va a durar para toda la vida, que les va a servir para vivir. Pero hay muchas cosas de las que nos enseñan que no nos sirven después, ¿no? Sobre todo en este tema. Sí. O sea, la cultura religiosa te sirve. Pero si te enseñan a respirar, eso lo llevarás siempre, ¿no? Y otra cosa, pues que no se hacían celebraciones masivas con los niños, celebraciones así, sino que se procuraba hacerlo en pequeños grupos para que hubiera una interioridad, fuera íntimo, se pudieran comunicar, pudieran expresarse. Cuando dices celebraciones masivas, ¿qué es? Si se ha de celebrar el Adviento, por decirse, no una celebración de todos y así y acabamos casi, sino que estos niños de esta clase con su tutor, ¿sí? Teníamos y tenemos una capilla muy grande donde cabía toda la escuela. Y la transformamos en sala de actos. Vale. Con los interrogantes de alguna vez tuvimos visita de algún obispo y que pidió que le lleváramos a la iglesia. Y en aquel momento, sí, todavía conservábamos lo que era el coro. El coro de la sala de actos lo habíamos transformado en una capilla con moqueta, con cojines, y es ahí donde era nuestra capilla. ¿Lo llevasteis ahí? ¿Y qué dijo? Lo llevamos allí, no sabía dónde sentarse. Bueno, lo pasamos un poco mal porque sí, yo incluso preguntaba dónde sentarse. Pero una cosa que parece, quitamos la sala de eso y le hicimos sala de actos. No, nosotros vinimos de TC, ya no íbamos a esa capilla ni no queríamos íbamos, que los claro, niños no era nuestra hicimos capilla. Nuestra capillita arriba con la moqueta, con todo a nuestra. Entonces eso era no. Y entonces dijimos, lo que nos falta es una sala de actos, y la hacemos allí, y sala de exposiciones como está ahora, etcétera. Pero quiero decir que sí, que todo tenía sus pasos. El proyecto educativo nos gusta representarlo con una flor, ¿vale? Sí. Es una flor que tiene sus raíces. Sí, estoy viendo el dibujo aquí, ¿sí? Tiene sus raíces en lo filipense, en el carisma de San Felipe Neri. Alegría, libertad, bondad. También están aquí, en las raíces, la frase que decimos mucho de esta monja fundadora, Gertrudis, sí, que decía... ¿La de Mataró? Sí, que tenemos escritos de ella, sí, y dicen, educamos con ternura y firmeza. Niños auténticos. ¿Por qué auténticos? Porque se conocen, sí, porque son capaces han descubierto su interioridad, sí, de alguna manera, porque saben, tienen una actitud positiva hacia los aprendizajes. También es verdad que para nosotros el centro de la educación es el niño con todas sus necesidades, por tanto, respetando su capacidad, su ritmo. Esto ha sido una... San Felipe Neri, que decía, sed buenos si podéis. Quitamos enseguida fue lo de la clase de religión. Ajá.
Quitasteis la clase de religión. No quitamos la clase de religión, pero cambiamos el nombre y lo llamábamos, como ha dicho Pilar, ciencias humanas. Vale. Dentro de las ciencias humanas había el trabajo de valores y el trabajo religión, ¿no? Y la interreligiosidad, cuando os preguntan ¿quién es Dios? ¿Y Buda? Bueno, Buda es... No lo sabéis. No lo sabemos, pero para mí es todo, esa base. Yo creo, la fuerza que vives dentro tuyo cuando cada día, cuando miras tu vida, yo qué, dentro tuyo, y que estás segura que existéis y no lo puedes comprobar. No sé, es una cosa así, que te da la fuerza. No lo puedes decir, esto es así. Lo único que puedes decir es tú también puedes experimentarlo y no sé, una cosa así, ¿no? Pero yo no te voy a convencer. No pedimos una respuesta de fe, pero sí que experimenten el silencio, que son... Nosotros insistimos en que todas las religiones llevan a lo mismo. ¿Sí? Que ¿A dónde? Es la unidad, ¿no? A la unidad. Que es ama al otro como a ti mismo. O sea, te llevan al amor. Y no le amas lo que no quieres. Todas las religiones llevan aquí. Al amor. Caminos un poco diferentes, pero llevan aquí. Sí, y yo creo en ese sentido que no podemos hablar, como hablaban cuando yo era niña, de la religión verdadera y no verdadera. Todas son verdaderas. ¿Cuál es más verdadera? La que más te lleva al amor a ti. Yo, por mi tradición, por mi cultura, por todo, podíamos decir, me refiero más a Jesús que a Mahoma, por ejemplo. Pero, ¿cómo te lleva al amor una que otra? Eso es lo verdadero, porque es lo que nos lleva a Dios. Bueno, nos habéis contado un montón de cosas súper interesantes de vuestra experiencia y de cómo habéis llegado hasta aquí. Y bueno, tenéis una historia que es una pasada, vaya, a mí me lo parece. Sé que os han hecho reconocimientos desde el 2013, quizá. En el 2012, por parte de los maestros de la escuela o de todo el personal, hubo un reconocimiento interno, diríamos, de cara a la comunidad. Y fue precisamente... Fue justo el año que murió María Raimunda. Que murió la María Raimunda y que antes ya habíamos pasado de palabra, ¿sí?, la dirección del colegio a la Mireia Trías, que es la primera seglar que dirige este colegio desde 1880. ¿Y todavía lo dirige? Lo dirigían monjas, siempre, monjas. Y entonces, ese año, el año 12, Mireia fue la... Y un poquito antes de que ella lo cogiera, pero ya sabiendo que lo era, nos hicieron un homenaje a todas las monjas, como diciendo, bueno, vuestro reinado ya no se ha acabado, pero está. Y nos hicieron un homenaje muy bonito, de gente antigua que teníamos, hablaron precioso, allá, a San Pau. El año 13, o sea, estábamos cada año un premio. El año 13 el Casiayús, sí, que lo da lo interreligioso. Sí. El año 14, Encarnita. El 13 fue muy solemne. La Joana Ortega, que era la vicepresidenta del gobierno en aquel momento, dijo que era por su servicio al país, a la pedagogía y a la espiritualidad. Y Meloni, por ejemplo, dijo el Xavier Meloni, que estaba en el acto, ¿no?, y hizo una ponencia, decía, profundizó en la apuesta que las filipenses hicieron por trabajar el silencio y la interioridad, porque dijo, con sus mismas palabras, el ser humano sin espiritualidad está amputado. Lo bonito también de este premio Casiayús es que la candidatura va a ser presentada por los padres,
por la asociación de madres y padres de la escuela, que eran los que tenían sus hijos aquí y que nos conocían, ¿no? Bueno, y ya el último es que en el 2014 Sí. el Ayuntamiento de Barcelona otorgó a la escuela, ahora no es a la comunidad, el Casiayús es la comunidad, este es a la escuela Nuestra Señora de Lourdes, una de las medallas de honor de la ciudad por su trayectoria de más de 130 años de trabajo en el barrio de San Gervasio, sirviendo al país a través de la pedagogía y abriendo nuevos caminos en la educación espiritual. Bueno, o sea que sí que se os ha reconocido. Los reconocimientos, sí, Se os ha reconocido vuestro trabajo. Y no nos podemos ir sin que nos contéis un poquito la historia brevemente de la Casa de Espiritualidad, en la que se medita y que se hacen otras actividades. Sí, yo te explico. La Casa de Espiritualidad, Sí. nosotros teníamos esa casa desde el año 2015 y en muchas ocasiones la compraron las monjas para hacer noviciado. Y fue noviciado en tiempos en que había muchas novicias. Piensa que todo el ala de la Sala Castañer, todo ese edificio, es un añadido a la torre. En la guerra, la Generalitat echó a las monjas de allí, se quedó con el edificio para hacer un sanatorio, un hospital, que después se prolongó en sanatorio y tardaron mucho en devolvérnoslo. Lo devolvimos el año 54, esa casa, que volvió a ser noviciado. Ahí hemos hecho el noviciado todas las presentes. Y después ya se acabaron el año 73, se llevaron lo poco que había de noviciado a Madrid, sí. Y esta casa quedó como vivienda de una comunidad de unas 15 madres mayores que iban envejeciendo, y nosotros veíamos que esa casa con tantas habitaciones estaba solucionada en 15 habitaciones, y en Barcelona tener una casa desocupada era fuerte. Y ya estábamos en el CEN, ya teníamos todo un grupo de seglares afines a això, y conjuntamente fuimos pensando qué podemos hacer con esta casa. Y pensamos, una casa de espiritualidad, tal como es la casa, estaría muy bien. Y el año 2006 presentamos a la congregación, porque eso quería decir hacer reformas, eso quiere decir dinero. Y entonces la congregación, una vez más, nos dijo, sí, tirad para adelante con esto, nosotros, la congregación toda, ellos y nosotros, nos hacemos cambio de este cambio. Fue un cambio bastante grande, no del todo, porque la casa no se puede tocar casi porque es patrimonio, pero el año 2009 se acabó y nosotros inauguramos la Casa de Espiritualidad. Ya habíamos pensado que el ideal para llevar esta Casa de Espiritualidad sería tener una fundación para que fueran promocionándola y llevarla. Hace 14 años de esto. Desde el año 9. Y entonces, como estamos dirigidas, digo yo, teníamos un matrimonio amigo que había creado una fundación para educar maestras y no le fue bien, porque las maestras, cuando ellos los llevaban a su torre que tenían, eran los fines de semana, las maestras los fines de semana ya estaban hasta aquí de trabajo, claro, y no iban. Entonces no funcionó. Y dijo, nosotros tenemos una fundación, en este momento no está actuando, si la queréis, aquí la tenéis. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una fundación creada, hemos pagado los dineros para crear una fundación, que en ese momento eran 6.000 euros. En este momento son 30.000 euros si tú crees crear una fundación. Pues nosotros, estupendo, muy bien, ya teníamos el grupo de CEN y conjuntamente fuimos hablando, fuimos viendo cómo podía tirar esta fundación. Ya se llamaba Valores Humanos y nos pareció que cambiar de nombre era pagar al notario, no sé cuánto, que ya estava bien, Valores Humans. El nombre ja... Valors Humans ja és molt, perquè els valors humans cada vegada més se sabe que las dimensiones humanas, si no tienes en cuenta la espiritualidad, es que no estás creando gente humana. Acabo. Entonces ya tenemos esta casa, que ya no te la explico más porque ya la conoces.
la fundación tiene unas áreas que son las que, podríamos decir, se trabajan más en la casa. Área de espiritualidad, en la cual entra el Zen y toda la dimensión espiritual de la casa. Área de educación, en la cual entraría la nuestra escuela de interioridad, que entraría las dos, que queremos, todo lo que es formación. Área de música, de salud, que tiene mucha importancia, no cal que te lo explique porque tú la conoces más que yo. Área de música y artes, que ahora se quiere expandir más a las artes. Ahora el área de filosofía, sí, que siempre la hemos tenido, y cohesión social, que ahora se están dando cuenta que no es un área, pero que la cohesión social está en todas las áreas, porque si no, no hay. Hay área de comunicación también, me parece. Y esas áreas son las que trabajamos continuamente, sí, y son las que hacen que la casa continúe. La casa además tiene algunas cosas que no pasan por las áreas, algún yugués, por ejemplo, de grupos, sí, está abierta a todos los grupos que buscan, y así está escrito. Tienes escritos que te lo dirán mejor, que dicen que es un oasis de pau en el centro de Barcelona. Todo eso nos llevó, sí, a llevarla. Y ahora el año 22 nos han otorgado la medalla de honor de la ciudad, que ya sabes bien, y que dice medalla de honor, es una distinción a las personas físicas o jurídicas que se han distinguido por un servicio en favor de la sociedad y de la espiritualidad o de la pedagogía, como fue aquí. Dice el guardonats, los guardonados lo son por su trayectoria y también como símbolo y como representantes de una ciudadanía compromesa con los valores de la solidaridad, la convivencia, el desarrollo sostenible, el diálogo y la cultura de la paz. Eso es lo que dice el ayuntamiento a quien le da esto. Y ya lo dejamos porque estás muchas horas aquí. No, ya está bien. Oye, para acabar, yo no sé si... Sabéis que siempre acabamos con música, pero ¿alguien nos quiere cantar algo? Eso sí que está perdida. Señor Donarire. Es un canto que siempre cantamos cada semana. Venga, pues vamos a cantarlo. Cantarlo vosotros. ¿Y qué es? Es un versículo del Evangelio. En catalán. Sí. ¿Qué quiere decir? Señor, ¿dónde iremos? Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Un mantra ya para nosotras. Para nosotros es un mantra ya. Para nosotras, no sé, porque es como si sintetiza el deseo de la comunidad de infinito. Muchas veces, en medio del agobio y esto es como si nos hace respirar. Sí, es un no. Bueno, como vais a despedir vosotras el programa, dejadme que antes dé las gracias a Gaspar por la edición digital del programa. Gràcies, Gaspar, per pujar també els continguts a la web com ho fas. Quiero daros de nuevo las gracias, Carmen Calo, María Jesús Flórez, Encarnación de Santiago, Teresa San Miguel, Petra Aparicio y Pilar Utriña. Gracias por compartir vuestra historia y por ser tan generosas. Bueno, yo me gustaría recordar cómo sale la idea de esta entrevista, y fue un sentimiento, una emoción que tuve al tener la suerte un día de estar con vosotras en Petit Comité, y habíamos visto una película de Kurosawa, y yo ese día no me encontraba demasiado bien, estaba un poco estresada. Y después de esa película hicimos un pequeño coloquio en el jardín de la casa, precisamente en la entrada, y vosotras os sentasteis en círculo haciendo un círculo, y empezasteis a hablar primero sobre la película, pero después todo se fue dirigiendo hacia vuestras experiencias y vuestra historia. Y yo aquel día os empecé a escuchar, y cuanto más os escuchaba, más paz sentía. Pero cuando digo paz en grande. O sea, me empecé a sentir cómoda, tranquila, y empecé a encontrarme bien. De repente mi cuerpo se situó de otra manera, y vuestra historia empezó a coger un interés especial. Y
cada vez me sentía más feliz. Y yo os lo digo de verdad, o sea, cada vez con más ganas de escuchar lo que me decíais. Teníais una historia fantástica y no sé cuántas veces os repetí, pero si tenéis un reportaje, pero yo os estaba viendo, ya sé que no me hacíais demasiado caso, pero yo lo estaba imaginando en un audiovisual. Fue aquel día que os convertisteis en un motor de sanación para mí. Y quizá ahora Teresa diría que fue el Espíritu Santo, pero yo creo que no, yo creo que fuisteis vosotras, las Espíritus Santas, que hicisteis que yo me encontrara mejor. Y os lo digo de verdad, recuerdo la sensación perfectamente, recuerdo la sensación de felicidad. Quizá el que sí que ha propiciado la entrevista, el encuentro, ha sido el Espíritu Santo, porque ha costado reuniros, pero ha valido la pena la insistencia. Yo me lo he pasado súper bien. Y espero que, mi deseo es que las personas que nos escuchen también se lo pasen súper bien con vuestra entrevista, que para ellas también sea de alguna manera sanadora. Así que de nuevo muchísimas gracias. Acabamos con vuestras voces, cuando queráis tenéis vosotras la voz. Señor, anirem, anirem, Tu tens paraules de vida eterna. Tú eres el Cristo.